Runeante. Si te gusta el café, te recomiendo encarecidamente que escuches o veas este episodio. Llorel, ¿qué antes? ¿Cómo estamos, Torcat? ¿Te gusta el café? Yo me encanta el café, me encanta la cafeína en carrera. Soy adicto a cafeína en carrera. Me ha salvado de varios precipicios y me encanta el café por la mañana. Claro, aquí tenemos un dilema. En nuestro caso se unen las dos variables, y es que te puede gustar el café y además si eres runner, trail runner, deportista, te puede gustar el efecto de la cafeína. Si unimos esas dos variables, pues es perfecto. Entonces, el podcast de hoy hemos intentado, o vamos a intentar, unir esas dos variables. Vamos a tener al mejor barista de España, que nos va a hablar, nos va a sacarle muchas dudas sobre cómo preparar un buen café, cuánta dosis de cafeína podemos extraerle a la hora de preparar un café y que encima, o sea, digamos que nos vamos a ir a la parte más placentera del consumo de café. Y por otro lado vamos a tener un nutricionista que nos va a hablar de la parte de la evidencia científica de la cafeína para el deportista. Está claro, y hoy además no es solo mejor barista, sino que es un campeón y que viene de Valencia, ¿no? Ha sido campeón de España de barista. Ganó en Valencia y no en la maratón, ¿no? No en la maratón. Aunque igual ha sido una maratón en llegar a ser campeón de Valencia, pero... Oye, me han dicho que 2 veces quedó segundo y a la tercera ganó. O sea que sí que es una maratón. Y para él ha sido un maratón ser campeón de los baristas de España. Y es una cualidad muy runner, además. No me conformo con el segundo puesto, no me conformo con otro segundo subcampeonato y acabo ganando. Hoy nos acompaña en el podcast de Runea Javi Carrión. Javi Carrión, campeón. ¿Cómo es el título? El mejor barista. Bueno, sí, mejor barista de España y también, en principio, de la Comunidad Valenciana, sí. O sea, hay que ganar primero en la comunidad para luego poder presentarte. Exacto, representar a tu comunidad en el nacional. Y ya sabéis que en Runea tomamos café de origen, una firma española cuyo café, cuya plantación, ¿no? Cuya finca no está en España, está en este caso es café de Panamá y Javi, tú trabajas con ellos. Exacto, yo soy, bueno, encantado de estar con vosotros, chicos. Soy formador y quality control en De Origen, soy el responsable de elegir los cafés, llevar el control de todos los tuestes de los mismos y también de la formación de la gente que se quiere formar con nosotros y de nuestros propios clientes, que estamos muy encima para que también en su cafetería sepan preparar muy bien nuestro café. Vale, la charla va a ser muy interesante. De hecho, estamos grabando a las 11:10, llevamos aquí desde las 9:30 hablando del café, lo que hemos aprendido. O sea que la verdad, o sea, todo lo que yo tenía en mi cabeza sobre el café me lo ha tirado Javi por tierra. Sí, para mí igual. Entonces, te recomiendo ruinamente que si tomas café por la mañana, primera hora, al mediodía, si te lo preparas tú en casa, es probable que lo que vas a aprender hoy desmonte, por lo menos ha sido nuestro caso, todas aquellas teorías que teníamos en la cabeza. Clarísimo, o sea que ahora a aprender. Vamos a aprender, pero primero ponnos un poco en contexto de qué es Café de Origen, para los que no conozcan la marca. Nosotros, en principio, como marca de café de origen, nacimos siendo productores. Tenemos una propia finca en Panamá donde cultivamos nuestro café, diferentes variedades, y luego pues montamos una cafetería en el Albir, al lado de Altea, en la zona de Alicante, para que fuese como una ventana para que la gente conociera el café que cultivamos en Panamá. Poquito a poco la gente les fue encantando y fuimos trayendo otros orígenes, de Etiopía, Kenia, Colombia. Poquito a poco así nació la marca como tostador, realmente. Y ahora pues tenemos muchas cafeterías que trabajan nuestro café. Una pregunta de un ignorante, ¿no? Panamá a mí no me sonaba en el mundo del café. ¿Me puedes hacer un mapa mundial y decir, te cojo un ejemplo, mapa mundial del vino? Pues igual hay Francia, hay España, hay Italia. ¿Por qué has puesto a Francia primero? Por una razón será. ¿Por qué eres francés? Pero imagínate, aceite de oliva o jamón solo hay en España, ¿vale? O sea, así está claro, el jamón de bellota. Pero, por ejemplo, en café, ¿qué sería el mapa mundial de decir, mira, la exquisitez está aquí, aquí y acá? Tenemos que saber que el café se cultiva en toda la zona tropical del planeta, en el Ecuador. También en España se cultiva café, no en la península, en Canarias, ahí sí que se cultiva café. Pero normalmente el café suele venir de América.
pues hay en África también en Asia. Los mejores cafés o las mayores productoras de café están en Brasil y en Colombia, pero sí que es verdad que en la parte de Centroamérica, donde está Panamá, hay como un microclima y suelos volcánicos que ayudan a que, por ejemplo, la variedad Leisa, que es una de las variedades más caras del mundo, en donde mejor se puede producir el café por todas las condiciones climatológicas y donde sale el café al final más caro del mundo, que es el Leisa de Panamá. Vale, o sea, el Caixa de Panamá sería el jamón ibérico bellota, ¿no? Exactamente. Vale. 5J, 5J, ya me estoy ubicando. Vale, vamos a empezar por los que somos más ignorantes en todo el mundo del café. Diferéncianos en lo que es lo que ahora se conoce por café de especialidad de un café que podemos encontrar en un supermercado. ¿Cuál es la diferencia principal? La mayor diferencia que hay, por supuesto, es la calidad que nos da el sabor de la taza. ¿Cómo se consigue esto? Tenemos que conocer que están los cafés comerciales y por otro lado los cafés de especialidad. Mayormente los cafés comerciales se suelen cultivar en terrenos llanos donde los recolectan con máquinas, porque van a volumen en vez de a calidad. Pasa una máquina y sacude las plantas de café como si fuera de aceituna y caen todas las cerezas. Esto que tenemos que saber, que cada vez que llueve, florece. Y cada vez que florece sale una fruta nueva en la misma rama de café. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a recolectar café en la misma rama, podemos encontrar diferentes maduraciones. Si lo hacemos con una máquina, vamos a recoger todo. Las cerezas que están buenas, las que están inmaduras y las que están sobremaduras. En el café de especialidad ya empezamos partiendo con que la recolección es a mano. Entonces nos aseguramos que todas las semillas que vamos a adoptar pues van a ser de la mejor calidad en cuanto a los azúcares que tiene. Están en su punto óptimo de maduración. La segunda parte sería el secado del café. El secado del café es muy importante, ya que ello nos va a determinar casi el 100% del sabor. La variedad es muy importante, pero una variedad con un proceso de secado natural y uno lavado nos va a cambiar el sabor de la taza. Vale, entonces hay dos formas de secar, ¿no? Lo has dicho, secado natural o lavado. ¿Qué ocurre? O sea, ¿el lavado qué es? Se pone una, no sé, una lavadora y da vuelta y... Tenemos que conocer que no tenemos que confundir café natural de tueste natural o que lleve torrefacto. Esto No sé, luego nos lo explicas. Vamos del secado aquí. Exactamente, es muy importante porque, como bien dice su palabra, secado natural, recolectamos la cereza en su punto óptimo de maduración y la secamos al sol, natural, con todas sus pieles y capas. ¿Qué hace la semilla de café cuando está dentro? Absorber todos los azúcares que tiene esa fruta. En cambio, el lavado, lo que hacemos es despulparlo y lavar los granos de café sin la fruta. Normalmente ¿Es mejor o peor? O sea, no es diferente. es ni mejor ni peor, es diferente. Normalmente las fincas que son muy grandes suelen tener café de proceso lavado. ¿Por qué? Porque si es natural, el café natural suele tardar unos 30 días en secarse, Vale. el lavado 15. Ahí llegamos. El lavado 15. ¿Qué quiere decir? Que claro, si mi finca es muy grande y estoy secando café, como la semana siguiente tengo que recolectar y bajo a secar el café, tengo café secándose todavía. No lo puedo hacer. Entonces la gente suele lavar el café para secarlo más rápido y que haya mayor fluidez en la finca con el beneficio que se le llama. Entonces, el secado natural es más largo porque la capa que hay alrededor hace que se seque con más tiempo, pero todos los azúcares van al centro de la nuez, ¿no? De la semilla. Es un proceso más caro también. Pues si tienes que estar 30 días, ya solo un proceso, si hablamos desde el punto de vista económico, tener 30 días un producto en preparación es Pues caro. normalmente esto siempre depende del tamaño de la finca. Luego, entre medias, también hay otro proceso que es muy importante que se le llama jone. Por ejemplo, nosotros el café lavado, como hemos dicho, lo despulpamos y lo lavamos. Si nosotros despulpamos el café pero no lo lavamos, en la semilla que nos encontramos al despulparlo hay una sustancia pegajosa que se llama mucílago. Se parece a la miel. Por eso se le llama proceso honey. Este café es mucho más dulce que el natural, que suele ser con mayor acidez y más afrutado, y no tan amargo como el lavado, porque el grano sí que ha absorbido esos azúcares. Vale. Siguiente pregunta. Entonces, yo estoy pensando que voy a comprar un café y me tengo que fijar en el proceso de secado. Claro, primero tienes que pensar cuál te gusta el café. Si te gusta amargo o te gusta con acidez o afrutado. Si me gusta acidez afrutado, tengo que ir al natural. Si me gusta más amargo, tengo que ir al lavado. Vale, por supuesto, siempre también hay cafés lavados que son con acidez y afrutados y cafés naturales que también son amargos. Pero normalmente suele ser así. Vale, pero entonces yo voy al supermercado. Eso yo no veo ninguna etiqueta. ¿Por qué?
porque vamos a salir de la base que todo lo que hay en el supermercado Es comercial, exacto. es comercial y eso de un proceso lavado o un proceso secado natural, eso se ve en cafés de especialistas. Sí, claro, o sea, en un café de supermercado, o sea, vamos a llamarlo, un café comercial, no sé si para diferenciar, ¿eh? Vamos a hablar de comercial y de especialidad. En un café comercial, yo puedo notar en un supermercado, la etiqueta no me pone si es natural o lavado, ¿no? Siempre vas a ver la marca y cómo uno sabe si el café va a ser de calidad. Simplemente fijándose en una cosa. Si tiene fecha de caducidad, va a ser un café comercial. Y si tiene fecha de tueste, va a ser un café de especialidad. ¿No? Ese es buen consejo. ¿Por qué? Porque las marcas de café comerciales no quieren que sepas que el café lleva en el súper 8 meses. Y hace 8 meses que lo han adoptado. Es muy importante que tú escojas un café que está recién cocinado para ti. El café de especialidad se defiende la fecha de tueste, para que tú sepas cuánto de viejo está ese café. Entonces siempre le damos la vuelta al paquete. Si vemos fecha de caducidad, el café va a ser comercial. Entonces, primer consejo, hay que ver la fecha de tueste. Cuanto más reciente sea el momento de la compra, mejor. Exacto. Vale, otra cosa que se suele ver es variedad robusta o arábica. ¿Qué es eso? Eso es la especie de la planta. Todo el café comercial viene de la robusta y todo el café de especialidad es arábica. Eso es la planta del café y normalmente el café de especialidad está cultivado en altura, a partir de 800 metros sobre el nivel del mar. El café de comercial se suele cultivar a bajas. También cuesta mucho menos recolectarlo, se abarata la mano de obra y demás. Vale, o sea, robusta, menos calidad que arábica. Y menos altura, menos calidad. Vale. Siguiente pregunta. Has hablado de altura. El nivel de cafeína de un café. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que hemos hecho por la mañana aquí, que ha sido con Javi prepararnos un café, Elio y yo le hemos dicho, joder, esta máquina, que es una... Entiendo que esta es una buena máquina, Zimbali me suena a máquina buena, pero es una automática, muele en el momento. Le hemos dicho, joder, el expreso lo hace muy corto. Y le he dicho, ¿eso es bueno o es malo? ¿Cuánto tiempo... ¿En qué afecta eso al nivel de cafeína? ¿Y qué nos has contado? Claro, realmente tenemos que entender, muy importante, como decíamos, la altura es muy importante con respecto a la cafeína que tiene el café. A mayor altura, mayor presión atmosférica, menos bichitos hay, la planta madura más lento y eso quiere decir que al haber menos bichitos, la planta produce menos cafeína. Porque la cafeína es un protector de grano, por Sí, decirlo así. como si fuese un pesticida natural de la Ah. propia planta que produce en el fruto para cuando llega el bichito, lo muerde, está amargo, me voy. Más altura, menos cafeína. Exactamente. Pero eso no significa mejor o peor. No, hasta por dentro de la propia especie arábica, por ejemplo, que un café sea de más altura que otro, químicamente va a llevar menos cafeína, pero no vamos a notar en el cuerpo mayor activación o menos. Sí que vamos a notar que el café va a tener un punto mayor de acidez contra más altura tiene y menos amargor. Al final, fijaros que la cafeína nos da el amargor en la taza. A mayor altura hay mayor acidez, menos cafeína, menos amargor. Toma ya. Y eso es una variable de calidad, es decir, un café de mayor altura es un café de más calidad. No tiene nada que ver. Normalmente sí. ¿Por qué? Porque a mayor altura, más complejo es su recolección y también más lenta es la maduración. Si yo tengo una finca que lo que quiero es volumen, al final quiero rapidez. Esto no me lo va a dar un café de altura. Normalmente cuando cultivamos un café en altura ya lo pensamos para que sea de calidad. Entonces va a ir todo mucho más despacio. Van a ser microlotes más pequeños, como los cafés que tenemos nosotros, que no son de grandes volúmenes de fincas, sino unos pequeños salitos que han cultivado a ese tipo de altura para que esté, digamos, no diferente, pero sí organolécticamente hablando, con más aroma, más aromático, más fragante, mucha más claridad en la taza, no es tan amargo, por así decirlo, y tenemos más sabores que no solamente es amargor. Entonces, lo que decíamos es, si yo, por ejemplo, voy a ir a correr por la mañana, a mí me pasa, no sé tu lío, yo no desayuno, me cuesta, yo desayuno después de haber entrenado, pero sí que me tomo un café. Que antes de salir yo un café y sin nada más. Vale, entonces, imagínate que yo tengo mi maquinita en casa, obviamente no hablamos de máquinas de Nespresso y demás, de cápsulas, yo me voy a hacer un café, tú nos decías que el tiempo en el que está saliendo café incide directamente en el nivel de cafeína. Explícanos eso porque me ha dejado loco. Efectivamente, el error primero que solemos cometer cuando nos preparamos un café o cuando lo pedimos es, házmelo corto, que lo quiero fuerte para que tenga mucha cafeína y espabilarme. Es así. Es el error total.
En realidad el café corto está hecho en una máquina expreso a presión y es muy intenso. Es muy intenso porque se han preparado en muy poco tiempo. Pero eso te va a dar muy poca cafeína. Como hemos dicho, si tú quieres cafeína en un café, tiene que estar el agua mucho tiempo en contacto con el café para que solubilice mucha más cafeína. Por ejemplo, un café largo tiene menos sabor porque tiene más agua, está menos concentrado, pero tiene mucha más cafeína porque hemos arrastrado de la pastilla que hace más café. Es que igual asociamos nosotros el concepto cafeína a amargo. Es decir, es amargo, va, la cafeína está de maravilla. Sí, sí. Aunque igual solo tienes el sabor amargo y la cafeína se ha quedado en el grano arriba. Exactamente. Normalmente el amargor nos lo da el tueste, Vale, casi siempre, pero el café aquí nace un producto amargo. Tiene que ser, cuando nos preparamos un café, un producto equilibrado. Cuando nosotros llamamos dulce a un café, no es como si le echáramos azúcar, sino que no está ni quemado ni amargo, ni tampoco es ácido como un limón. Vale, entonces tip importante, obviamente ahora que estás corriendo, estás escuchando esto y te has tomado el café ese chute expreso corto y piensas que llevas cafeína, llevas poca cafeína en el cuerpo. Si quieres mayor nivel de cafeína, es que esto lo vemos, lío, lo vemos en todas las salidas de maratones, media maratones, el bar que pillas al lado, ¿qué pedís? Es que yo lo veo, ponme un apretado, eso es, ponme un solo fuerte. Sí, máquina o sea, de bar, de mango, no sé cómo ¿Máquina expreso? máquina expreso, café cortito, trago y digo, guau, voy de cafeína. Error. Café más largo, más tiempo cayendo agua, más cafeína. o sea, ejemplo, aquí, bueno, en España es que es clásico lo que se llama el americano. O sea, un americano al final va cayendo agua y, o sea, es el café agua. Este llevará más cafeína entonces Exacto. que un expreso. Lleva más cafeína cuando hablamos del americano que me estás hablando, que está mal preparado. Porque así no se prepara una... Vale, un americano es un solo y añado agua. Muy bien. Agua aparte, porque nosotros adrede diluimos el café. Un café americano es un café más diluido, como el que vamos a preparar después. Pero en realidad un expreso, si yo quiero cafeína, tengo que alargar la extracción y en ese caso sí que tendré que hacer un americano dándole al botón y que se llene toda la... Un mal americano. Oye, luego vamos a preparar aquí algo café americano, ¿no? Me he traído una cafetera de filtro, donde vamos a comprobar que aquí el café, en vez de en 30 segundos, como en la máquina de expreso, que sale concentrado y rápido, aquí va a ir más despacio, va a tardar unos 3 minutos. Aquí sí vamos a tener mucha más cafeína que en un expreso. El sabor va a ser más suave, porque está más diluido, más como la infusión, no va a tener esa intensidad, pero sí que tiene mucha más cafeína. O como, por ejemplo, el chute. El cold brew, al final es una infusión que se hace con agua fría, y como el agua fría solubiliza menos, la dejamos mucho tiempo. Entonces estos cafés se infusionan entre 24 y 48 horas y ahí sí que tenemos un chute bueno de cafeína. Bueno, yo recomiendo que este podcast lo veáis. O sea, que veáis el vídeo. Hoy tenemos delante nuestro un café de 300, ¿cuánto era? 340. 340 euros el kilo. 340 euros el kilo. Lío y yo lo vamos a tomar un lujo hoy por la mañana. Sí, no, está claro. Y además fue impresionante pues abrir este sobre, ¿no? Cuando lo abrió el paquete y olerlo. Es que no iría lo que nosotros entendemos por café. Que somos unos incultos cafeteros. Está claro. Hasta la vida que te ha olido. Bueno, ya te lo comenté, a mí veo yo a pate de codorniz, o sea, o de caza o algo así. Sí, yo es muy fan del paté. Sí, que son pasados que algún día contaremos en torno al paté. Sí. Pero es verdad que la sensación al olerlo es, a mí no me huele a lo que yo en mi cabeza, sensorialmente, tengo por café. Y aquí viene mi siguiente pregunta. Cuando tú miras los granos de café, de hecho, joder, voy a decir una aberración, pero el otro día en una aberración para lo que es este podcast. Cuando tú vas a un Starbucks, tienes dos tipos de café que tú ves bueno, dos tipos, el por lo menos al que he ido yo hace relativamente poco, y hay uno muy negro, y uno más clarito. Explícanos, Javi, que así es fácil de entender que si es negro es que está más tostado, ¿vale? Pero explícanos ese proceso, porque yo he visto este café de 341 y lo primero que te he dicho es, José, parece súper claro, es casi tirando a blanco el café. Y no sé por qué en mi cabeza digo, joder, clarito, menos calidad. Sin embargo, es al revés. Explícanos el proceso de tueste, qué implica. Y eso que me has contado antes que me ha dejado un poco preocupado de los cafés torrefactos. Hay que tener cierto ojo con esos. El torrefacto es al que podemos encontrar muchas veces en el supermercado, ¿no? Exacto. Empezando desde el principio, tenemos que conocer que el color del café, cuando nosotros lo vemos más oscuro o más claro, es por entueste. Al final, cada café, los cafés comerciales, como decimos, al ir a volumen, pues tenemos recolecciones con granos inmaduros, maduros, sobremaduros, granos podridos, literalmente.
Entonces la marca de café comercial lo que hace es tostarlo mucho para que tú no te des cuenta de esos sabores. Si un café comercial se tostase de una forma más clarita, notaríamos un sabor muy desagradable. Por eso los cafés comerciales siempre están quemados y amargos. Primero, para ocultarte esos granos que no son de tanta calidad. Y segundo, para que también te aguante mucho tiempo. Es importante saber que contra más se tuesta el café, los ácidos, digamos el sabor que tiene el café sale hacia afuera, se convierte en aceite y protege el grano. Eso quiere decir que después de 5 meses de tostar el café, yo me hago un café y me sale crema. Con el café de especialidad, como respetamos el sabor del café, le damos un tueste más clarito para que sea más dulce y afrutado, y esto nos va a hacer que el café también sea mucho más saludable. Porque como bien decía, los cafés que llevan torrefacto son los que se tuestan con azúcar. Aparte de ser un mal café elegido, son cafés muy viejos, de otras cosechas. Estos cafés, nos vamos a preparar un café y nos va a hacer crema. ¿Qué hacen las marcas? Lo tuestan con azúcar para que salga una crema así de grande, porque pensamos que el café tiene que tener mucha crema, y la crema es solo CO2 producida por el tueste. Entonces esos cafés al final estamos tostando café con azúcar y literalmente calcinándola. Estamos bebiendo una infusión de algo quemado, y eso lógicamente no es sana. A mí me ha vuelto loco eso que nos contabas por la mañana. De hecho, la palabra torrefacto, Eugenio, Por ejemplo, en otros países latinoamericanos, por ejemplo, un tostador de café se le llama torrefacción. La torrefacción es el proceso de tostar el café. Un café torrefactado es un café tostado, pero el torrefacto que conocemos son los granos que vemos quemados con azúcar. O sea, ese es el proceso en el cual le echamos azúcar al grano de café para que luego me haga crema. vaya, has visto, ¿no? Sí, sí. Que no... ¿Y cómo diferencias? O sea, tengo la sensación de que nosotros estamos en Bilbao y igual los que nos estéis escuchando desde Madrid, desde Barcelona, no sé, en la zona vuestra, en Alicante, Valencia, eh, pero por ejemplo en Madrid tú vas a la calle y ves cafeterías de especialidad, entre comillas, a patadas. ¿Hay una denominación de origen de lo que es un café de especialidad? Es decir, ¿hay algún tipo de sello que me pueda decir a mí cuando voy a comprar? Sí. Este café es de verdad café de especialidad. O sea, ¿yo por qué sé que café de origen? Ya tenemos aquí Serra Gelada, que luego nos explicarás que esto de blend. ¿Cómo sé yo que que esto es café de especialidad? Tenemos que empezar conociendo por qué se le llama café de especialidad al café de especialidad. Y al final, fijaros, al igual que un restaurante obtiene un premio de la estrella Michelin, que es la final, la guía del sol, lo que hace que te evalúen el servicio, el producto, la calidad y un montón de cosas que si reúnen esas cualidades te dan ese reconocimiento. Pues hay un profesional del café catador que se llama Q-Grader, que es el mayor experto catando café, y es la persona que está preparada sensorialmente para puntuar la calidad del café. ¿Cómo se llama? ¿Que es una persona real? O sea, es decir, es Sí, bueno, un señor. no, es como decir el sommelier del vino, Vale. algo es el Q-Grader, es el experto catador del café. Q-Grader. Exacto, es como grado Grado de calidad, vale, grado de calidad. Y eso, hay una web, un sitio donde lo podemos ver. En América hay una asociación que es la SCA, la Specialty Coffee Association, que tiene todas estas personas cualificadas para evaluar los cafés. Para evaluarlos. Es obligatorio. O sea, yo puedo, imagínate que yo decido, no tengo ni idea, importar café de Panamá. de Panamá o de, no sé si, entiendo que no es tan fácil como esto, y yo abro una cafetería, importo, y yo digo ya que es café o sea, hay un señor que va a venir a mi cafetería a decirme, ojo, tú no puedes decir que esto es café de especialidad. No, normalmente, por ejemplo, es verdad que no se puede trabajar directamente con el caficultor porque hay un papeleo, el café viene en barco, en avión, aduana y demás. Nosotros siempre trabajamos con importadores que nos ponen en contacto directamente con las fincas, pero realmente para que tú el café sea de especialidad, estos importadores ya nos mandan una muestra de café con la hoja de cata, que ahí viene todos los atributos de la puntuación y también en el precio del café. Un café comercial. El café para que sea de especialidad en acidez, amargor, dulzor, gusto, equilibrio, un montón de cosas que se le analizan a la taza de café. Eso se hace siempre en la finca, tostando el café en la finca. Lo que hacen es puntuar ese café en cuanto al sabor que nos ha dado, y si supera 80 puntos sobre 100 es café de especialidad. Esto es muy importante porque un café con 79 puntos es café comercial y la diferencia es 3 euros el kilo o 30 euros el kilo. Esto es bastante importante. Entonces al final cuando nosotros trabajamos con estos importadores ya no traen esa certificación con el café en la muestra de la finca.
Vale, entendido. Entonces ahora explícanos, antes de pasar a hacernos un café y tenemos ganas de probarlo, explícanos cómo un lío, un morca que va a ir a correr y quiere tomarse un café y necesito un poco de cafeína o ese día antes de la carrera, ¿cómo te prepararías un café en casa? ¿O cómo le tengo que pedir? O las dos opciones. ¿Cómo me preparo un café en casa o cómo le tengo que pedir al camarero o camarera de turno que me haga ese café? Sí, y matizo que preparar el café en casa es, muchos corredores son padres de familia o madre de familia, tenemos mil cosas que hacer. No es Fred, ¿no? Pero no es Fred. Tenemos un colaborador que se llama Fred, de un día fui a su casa y teníamos que trabajar y ver algo, y es un fanático del café, y dice, te hago un café, tranquilo, 30 minutos para hacer un café, ya verás. Ya verás, que ya churumbel. Vale, ¿cómo lo hacemos, Javi? Venga, vamos a ir a correr Lío y yo y vamos a pegarnos una buena soba. Vale. Una tiradita larga hoy. Si os tengo que recomendar a vosotros como deportista, también os voy a recomendar algo que sea saludable. ¿Saludable quiere decir que un expreso no es saludable? No. Pero sí que es verdad que un expreso, a tener mucho ácido clorogénico, al haberlo hecho con mucha presión y ser muy intenso, por la mañana a lo mejor nos puede sentar mal en el estómago. Es mejor hacerte un café de citro, como el que vamos a hacer ahora. Vale, pero primero café especialidad. Por supuesto, Café siempre que especialidad. esta especialidad que tiene al final una serie de atributos, digámoslo, saludables que el café comercial no tiene. Primero, porque no escogen cerezas buenas. Segundo, porque lo tuestan mucho. Si ya hablamos del torrefacto y de la crimilanina, que tiene ya compuestos que no son saludables, pues peor, ¿no? Pero ya sabiendo que es café de especialidad, la manera mejor de prepararlo para tener energía sería teniendo en cuenta el método de elaboración. Porque fijaros, al final del café me va a gustar y vas a ver, a café me lo haga en expreso o en filtro o en la moka italiana. Cada uno va a tener una intensidad diferente por la máquina en la que lo hago. Ahí hablamos de elaboración. Vale. Entonces, lo mejor es café de filtro porque va a estar más tiempo el agua en contacto con el café. Como yo quiero cafeína, y luego aparte tengo en cuenta que va a ser como una infusión. No va a ser agresivo para el estómago. Vale. Me va a sentar Hoy un... uno es esta máquina, este dispositivo que tenemos aquí. Esa sería la mejor opción. Vale, para los que no tenemos café de filtro, ni igual tanto tiempo. Segunda mejor opción. Segunda mejor opción. Todo el mundo tiene una cafetera italiana en casa. La de Moka. Esa La de toda la vida, sí, yo esa te- Esa cafetera también nos va a aportar mucha cafeína, que también tiene algunos trucos para hacerla bien, porque todo el mundo suele decir que el café siempre sale como metálico y amargo y quemado. Eso es porque no la usamos bien. ¿Cuál es el truco? Dímelo, por favor. El fuego muy fuerte, el fuego medio, la tapa abierta, la tapa cerrada. Tres cosas indispensables. Primero, empezar con el agua ya caliente. ¿Por qué? Si yo echo agua, cierro y caliento, a la vez que se va calentando se va humedeciendo la pastilla de café. No se quema, como dicen, pero si se humedece, ¿qué ocurre si te tira por tobogán que tiene agua? Te sale disparado. Entonces el café va a salir más rápido y aguado. Entonces, primer paso, calentar el agua primero. Cuando esté caliente ponemos el café y cerramos la cafetera. Como ya está el agua caliente, ¿Hay que presionar ahí el café? jamás. Es- Por- Vale. Claro, ¿por qué lo solemos? Me alegra que me hayas dicho esto. ¿Por qué solemos prensar el café en la italiana? Claro, es que la italiana que es la de... La de rosca de toda la vida hay que ponerle el fuego, en la vitro. Es esa. En esa máquina solemos prensar el café porque lo solemos comprar del súper y la molienda suele ser demasiado gruesa. ¿Qué pasa? Que si es demasiado gruesa, el agua también va a pasar muy deprisa. El café me sale flojo y ¿yo qué hago? Prensarlo para estar además. La más concentrada. Exactamente. Y es un error. La velocidad yo la controlo moliendo el café. Vale, entonces, si está más molido, no hace falta prensarlo. No más molido. Si está molido adecuadamente, Ya. no va a salir rápido y va a salir con un sabor perfecto. Y no va a salir quemado, sobre todo. Porque muchas veces lo que hacemos es sobrecargar la italiana. El café no está bien molido, lo prenso, le echo más, lo prenso, sale demasiado despacio en este caso y sale quemado. Que casi todo el mundo le pasa eso. Normalmente no te sale aguado el café la italiana, te sale quemado por hacer esto, por Entonces, prensarlo. hay que hacer, a ver, entonces, ¿cómo es? Primero es llenar la cafetera de agua caliente, Ok. ponerla a calentar. Cuando ya esté el agua caliente, ponemos el café, lo llenamos entero hasta arriba y rasuramos. Sin apretar. Filtro lleno sin apretar. Colocamos la parte superior, cerramos la italiana y dejamos la tapa abierta. ¿Fuego fuerte o fuego...? Vale, como ya está el agua caliente, fuego medio, nos vamos a dar cuenta que como ya está el agua caliente, va a pasar todo más deprisa. Por eso dejamos la tapa abierta. Para ver cuándo empieza a salir el café. Porque ahí es el momento de ponerlo al mínimo. Y ahí está el truco. Cuando empieza a salir el café, al mínimo. Al Y ahí suele pasar que cae como un nidito muy pequeño y además se ve muy grueso el café. Y luego llega un momento y empieza como a hacer un ruido. Esa- Empieza a salir como borbotear. Ese es el tercer paso importante.
Cuando el café ya ha salido y tú oyes el aire, que ya no queda líquido, ese es el momento de apartar la italiana del fuego o de la vidro. La gente lo suele dejar y el café se sigue quemando y cocinando. Mira, a mí mi mujer me dice siempre, no lo has dejado salir hasta el final. ¿Sabes? En plan, no, déjalo hasta que ya no sople nada. No, error, ¿no? Se quema, sí. Mira, claro, un puto... Incluso si quieres ser un poco más friki, a la vez que la apagas, que la apartas del fuego, la pones bajo el grifo para enfriarla. Eso había visto en un vídeo. Eso lo que va a hacer es quitarle la presión que hay acumulada dentro. Vamos a enfriar la parte de fuera, quitamos la presión y así el café no se sigue cocinando. Vale, venga, y tercera máquina, los que tenemos, somos un pelín frikis, tenemos la máquina expreso, la del bar, que tiene como el brazo. Ahí, ¿cómo hago? Bueno, luego me vas a decir qué nivel de cafeína tiene eso, ¿no? Estamos hablando de mayor nivel de cafeína, menor, filtro, máquina italiana. Vamos con la máquina expreso de brazo. ¿Cómo lo preparamos para tener mayor cafeína ahí? La máquina de expreso es la máquina que menor cafeína nos va a dar de todas. ¿Por qué? Porque en 30 segundos tenemos el café hecho. Y en 30 segundos no me da tiempo a arrastrar suficiente cafeína. Sí sabor, porque a partir de los 30 segundos ya no me queda sabor en la pastilla de café. Si yo sigo haciendo café, lo que va a caer es agua amarga. ¿Por qué está amarga? Porque tiene cafeína. En este caso, como nos interesa la cafeína, porque vamos a salir a correr, lo que yo tengo que hacer es darle al botón y llenar toda la taza, hacerme un café largo. Pero es muy importante que no acabe y darle otra vez al botón. Porque cuando la máquina acaba, normalmente la pastilla ya no le queda agua. Si yo le doy otra vez, la pastilla se va a hinchar y lo que va a salir va a ser un desastre. Es mejor darle al botón de café largo. Llenamos la taza entera, no dándole 2 veces, y de una lo vamos a llenar, vamos a notar el café más amargo porque lleva cafeína, pero es lo que queremos para salir a correr. Buen tip, ¿eh? Yo le doy 2 veces. También. O sea, hay que configurar un modo más largo de... Un botón con más agua que no llene las tablas donde queremos. También es verdad, si tenemos un vaso muy grande, es mejor poner un doble expreso. Con una carga, si llenamos el vaso, va a estar imbebible. Ya. Tener en cuenta que el café de especialidad viene de la planta arábica, que tiene 3 veces menos cafeína que un café comercial. Eso es una de las preguntas que iba a hacerte. El café arábica, en teoría, el de mayor calidad, tiene menos cafeína. Y además nos ha dicho antes que a mayor altura, todavía menor cafeína. Entonces necesitaría ese café más tiempo en contacto con el agua. Es decir, imagínate, ver una extracción de 18 segundos, pues de hasta 30 segundos, ¿no? Y ahí tendremos la máxima, de teoría, extracción de cafeína de ese café. Exacto, con una arábica necesitaríamos 30-40 segundos de extracción para obtener más cafeína. Con un café comercial, en 20 segundos ya tenemos un montón de cafeína porque ya la planta produce mucha cafeína en esa semilla. Bueno, independiente, te digo, bueno, que voy a volver al filtro. Voy a volver a comprar el filtro. Es que, bueno, el café puede ser caro, pero ahora este chisme, pues, no es caro en el tema de tener un filtro y todo esto. Y que teníamos mal, o sea, yo, personalmente, ideas preconcebidas, que de hecho yo me compro la cafetera de espresso porque pienso que de ahí sale un mejor café, más fuerte, a mí me gusta intenso. Y es verdad que a mí me ha encantado siempre la cafetera italiana. Además tengo una cafetera italiana que regalaron hace tiempo que me encanta y de hecho siempre he dicho, hombre, no sé si es que me he acostumbrado a ese sabor más intenso que incluso el que me daba la máquina de café. Javi, pues te toca... Bueno, espérate, antes de acabar. Nosotros el café de origen, aquí hemos probado diferentes cafés. Ahora, esta es pregunta ya friki porque voy a hablar de descafeinado. Dinos qué es eso de... Porque hay muchos que igual toman el café por placer, tomamos café descafeinado a veces o por recomendación médica. ¿Qué es eso de descafeinado al agua o descafeinado industrial? O sea, ¿qué diferencia hay? Es un proceso que se llama Swiss Water y lo que hace ese proceso es no utilizar productos químicos para quitar la cafeína del café. Nosotros en la cafetería muchas veces cuando se ve un descafeinado el cliente nos pregunta si realmente lo es porque como tiene todo el sabor no se lo puede creer. ¿Y esto por qué es? Porque, como decimos, a no utilizar productos químicos conservamos todo el sabor. ¿Cómo se le quita la cafeína con este proceso? Primero lo que se hace es meter los granos de café verde en vapor para abrir los poros que tiene el café y ser preparado para extraer la cafeína mediante baños de agua caliente y agua fría. El café se va lavando, el agua va pasando por unos filtros de carbono donde se queda adherida la cafeína que luego utilizan para hacer bebidas energéticas y cualquier bebida que tenga cafeína sale de ese proceso, te deja claro. Claro, hay cafeína, tú imagínate todo el Red Bull, los Monster y todo esto. Todo sale de ese proceso. Vale, Exacto. Entonces, es un proceso natural que conserva todo el sabor y no utiliza productos químicos.
O sea, muy bien. O sea, que todos los chavales tienen grandes intereses a que su padre tomen descafeinado. Así se recupera la cafeína para meterle en su bebida energética. Y tienes, No te rías de tu padre si toman descafeinado. efectivamente. Y la última, ¿de qué es esto de blend? Lo hemos visto o yo cada vez lo escucho más. Claro, mira, nosotros como empresa de café de especialidad trabajamos no solamente con café de especialidad, sino con microlotes de café muy especiales. ¿Qué quiere decir? Que si solamente tengo 10 sacos de ese café, hasta el año que viene yo no te voy a poder más y dar más café si me sé de Mira, habéis comprado, por ejemplo, un lote de Colombia. ¿un lote es una cantidad concreta o...? Sí, un lote quiere decir que de toda la finca, si a lo mejor hay 40 sacos, nosotros nos hemos quedado con 10 sacos de ese mate. Entonces tú compras 10 sacos de una finca de Colombia, en concreto, claro, no puedes venderlo durante todo el año. O sea, a los 2 meses se acaba. Efectivamente, para Si alguien nuestro quiere ese mismo sabor que le ha gustado, debería esperar un año. un año Y y puede que cambie el sabor. seguramente vaya a cambiar, porque año tras año las lluvias cambian y el café sale diferente. ¿Por qué creamos los blends? Para que el cliente de hostelería, que tiene en su cafetería un café de especialidad, no esté mareando a su cliente cambiándole el sabor de cada 2 por 3. ¿Y qué es blend? Blend es mezcla, literal. Entonces nosotros mezclamos 3 cafés, en este caso el Serra y Helada. Tenemos Panamá, Brasil y Colombia. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros mezclamos estos cafés para que tenga un sabor determinado todo el año. Ahora bien, esos cafés no siempre son los mismos. Como decimos, el año que viene en Colombia hay más lluvias, el café me sale más ácido. Yo tengo que buscar otro café para que en combinación con los otros dos tenga el mismo resultado. Vale. Vale, es como el vino, al final, las mezclas de vinos que se hacen. Un vino de cepage, que es solo una variedad de uva, otro de assemblage, que es varios tipos de uvas para intentar lograr Un sabor determinado. Pero más que para obtener un sabor determinado es para alargar ese sabor durante más tiempo. Claro. Más no lo hacemos para encontrar ese sabor, porque ese sabor cuando encontraron... va a tenerlo todo el año sobre una... Claro, yo me estoy imaginando, para que lo entienda la persona que lo está viendo ahora, imaginaros que la Coca-Cola cambiara de sabor cada 3 meses. O sea, es decir, Claro. tú muchas veces te acostumbras a un sabor que es el que te ha gustado y hay mucha gente que le gusta ese sabor de ese café completo. Por eso muchas veces te compras una marca, entre comillas, porque te gusta ese sabor. Esa es la idea, ¿no? Pesada. Vale, pues, joder, antes de nuestra charla con el nutricionista que nos explique las bondades bueno, las bondades y cantidades nos metamos en tecnicismos en torno a la cafeína. Yo quiero probar la cafeína de ese café a los 140 euros el kilo. Javi, nos enseñas cómo lo... Vamos a prepararlo. Además, esto hay que verlo, ¿eh? Lo vais a escuchar y os vais a perder el proceso. Yo quiero ver cómo el mejor barista de España nos prepara un café. ¿De origen cómo se llama este café o cuál es el...? Es todo un ritual lo que vamos a hacer. En este caso es una gama que tenemos más singular, que le llamamos Red Edition, donde casualmente son los cafés más caros porque tienen procesos experimentales y demás, pero los cafés que metemos en esta gama son cafés singulares. Viene de un sitio que nadie conoce, tiene un proceso de fermentación en particular. Como hemos dicho antes, hay cafés naturales, honey, lavados, ¿verdad? Esa es la manera en la que se seca el café. En este caso, este café de Colombia, de Campo Hermoso, en la finca. Cuando lo recolectamos, antes de secarlo, lo fermentamos. Al igual que se hace con la uva en el mundo del vino, se hace con la cereza del café. Cuando tú la cereza del café la metes en un bidón con agua sin oxígeno, se fermenta de manera anaeróbica. El café suele salir mucho más afrutado. En este caso es de esta forma, pero aparte le añaden dióxido de carbono al agua. Entonces infusiona. Como cuando hacemos un sifón y le metemos gas, ocurre lo mismo. Entonces tenemos sabores mucho más tropicales y el café al final pues gana mucha más calidad y son cafés más caros. Entonces es un delito si echamos algo de leche a esto. Por supuesto. Eso es con calimocho, ¿no? Como echarle calimucho o alcohol a un vino Rioja, que bueno. De todas maneras, como decimos, el mejor café del mundo es el que más te gusta. Hay gente que se compra vinos buenos y le echa casera, porque está acostumbrada. Es verdad que es un sacrilegio, pero si te gusta, adelante. Venga, pues vamos a ver qué... Vamos a prepararlo. Vale, adelante. Bueno, lo tenemos todo preparado. Tenemos el agua que le hemos calentado a 90 grados. Es muy importante la temperatura. ¿Por qué lo he hecho a 90 grados? Contra más caliente, más amargo sale el café. Como tengo un café afrutado, no quiero amargarlo. Temperatura más baja. O sea, no tiene que ir a nervios. No de todo. Casi siempre suele hacer 88, 93 grados. En la máquina de expreso siempre va a 95, pero para filtro un poquito menos. Entonces, como vemos, tenemos una cafetera V60, forma de V 60 grados, y vamos a hacer
un filtrado por gravedad directamente, no va a haber presión. ¿Qué vamos a hacer? Primero, es muy importante que enjuaguemos el filtro, porque si preparamos ahora el café nos vamos a ver a papel. Primero mojamos el papel y una vez que todo el agua ese ya ha arrastrado el sabor a papel, retiramos este agua. Está por aquí. Y ahora ya podemos poner nuestro café. Aquí no es como en un expreso, como decimos, no es tan intenso. Entonces el ratio agua-café es más largo. En un expreso siempre es 1-2. De cada café, 2 de agua, siempre el doble. Si uso 10 gramos, tiene que pesar 20. Aquí es por 16. Como yo ahora voy a utilizar 21 gramos de café, voy a obtener 350 de agua. Siempre se hace una división entre 16. Entonces, primero ponemos el café. Que tú has pesado antes, eso es la Verdad. clave. Lo hemos molido ya también para esa Ahora ahora 21 gramos de café. tenemos 21 gramos de café. Cuando lo echamos tenemos que aplanarlo para que el agua pase por igual por todo. No se presiona, no se presiona. Presa ni nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, como aquí no va a haber presión, yo voy a hacer una preinfusión. El café está recién tostado, cuando eche el agua voy a dar cuenta que va a crecer. Voy a preinfusionarlo para que luego esté preparado para infusionar. ¿Cómo se haría? Comenzamos el tiempo, es muy importante controlar el tiempo, más que nada, para saber que tenemos bien molido el café, y empezamos a echar el doble de agua que de café. Si por ejemplo he utilizado 19, pues digo 21, 42. Y ahí me espero. Y voy a esperar 30 segunditos. He dicho 42 porque igual no estáis viendo, pero debajo de la... Ah, claro. Hay una tela que revela pesa. el tiempo y el peso. Entonces ahora aquí pues están saliendo unas burbujitas oxigenando Sí. y a los 30 segundos comenzamos el vertido. Entonces, de forma gradual y haciendo circulitos para mojar todo el café, vamos preparando la pastilla. Voy echando de forma despacito. Aquí muchos baristas tienen muchos métodos. Por ejemplo, podría parar ahora y esperar otro segundo y volver a echar. A mí en este caso me gusta hacerlo de una porque no me gusta que el café se compacte demasiado. Cuando tú paras, compactamos el café. Importante. También es muy importante cuando estamos llenando, no llenar hasta arriba. Siempre un 80% de la capacidad. Yo siempre llegaba a tope y venga, y pídrete. Es mejor si vemos que hemos ido muy rápido, parar un poquito y ahora seguimos otra vez. Vamos llenando. Y también aquí es clave no darle con el agua al papel. ¿Por qué? Porque si no el agua pasaría por detrás y no arrastraríamos sabor de café. Se llama channeling. Simplemente vamos llenando y cuando lleguemos a los 350 que necesitamos, pararemos. Ahí paramos un poquito para que no seguir llenando demasiado y los 50 restantes los haremos ahora. ¿Cómo yo sé si he molido bien el café? Un expreso siempre se hace entre 20 y 30 segundos. Todo lo que se acerca al 20 va a salir ácido y todo lo que se acerca al 30 va a salir amargo. En este caso son de 2 minutos a 3 minutos. Vamos a tener mucha más cafeína porque el agua está en contacto más Pero con se acerca a 3 va a ser más amargo, y se acerca a 2 más ácido. Muy bien. Para que lo entienda bien, toda la gente que no vea el vídeo, la cafetera está puesta encima de un aparato que es a la vez una báscula que permite medir el peso de agua que se va metiendo en la cafetera, pero a su vez un cronómetro. Entonces tú ya controlas perfectamente cuánta cantidad de agua has metido y cuánto tiempo lleva infusionando. Efectivamente. ¿Fred tenía uno de esos? No. Si no nos llega a 2 minutos, necesitamos moler más fino porque el café no se va a solubilizar bien. Como decimos, el mejor café del mundo es el que más te gusta. Si ahora preparamos esta taza, me tarda 3 minutos y tú consideras que es demasiado ácido, tú te lo puedes hacer en 4 minutos. Mueles más fino, le quitas acidez y ganas amargor. Aquí estamos siendo puristas. Aquí estamos tuneando el sabor que queremos. Exacto. Fijaros, estamos a punto de acabar, llevamos 2 minutos 50, va a durar unos 3 minutos, que es lo ideal para la receta de este café, pero como decimos, podríamos modificar el sabor a nuestro gusto. Ya terminado, justo 2:59, ahora la cafetera la retiramos. Vaya, cafeteras de filtro hay un montón. Como decíamos, hay muchas cafeteras, están los V60, existe la Aeropress, que es como una jeringuilla que metemos el café y nosotros le damos presión. Es súper divertida, hay muchos campeonatos a nivel mundial, es con mucha repercusión. Es más como una fiesta del café, no es tan protocolario como un campeonato de barista. Pero esa cafetera puedes hacer un montón de recetas diferentes, con aguas diferentes. Es la cafetera que más te permite jugar en cuanto a cafetera de café de filtro. En el campeonato este de España de evidencias, ¿el café es accesible? No, en el campeonato de barista siempre es con la máquina de expreso. Expreso.
Vale. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Hay que Ahora- reposar? ¿O? Nada, simplemente una vez que ya lo tenemos preparado, a disfrutar de él. Ya, siempre solemos decir que contra más se enfría un poquito va a estar mejor. Vamos a notar malas notas frutales. Pero fijaros qué aroma. Vamos a empezar notando algo muy diferente. Y es que no es un café con aroma a tostado. Huele a fruta, literal. Ahora sí que me ha venido un poco a eucalipto. Eso que decías. Es que si frescor. Si yo hago a ciego, ¿vale? No digo es café, es un café. Entonces, por ejemplo, para educar un Poquito de esta para narices, ese eucalipto. para educarnos un poquito, ¿cómo yo sé apreciar el sabor del café? Fijaros, un café muchas veces confundimos la acidez y el amargor. Siempre solemos llamar amargor a todos los cafés. Cuando nosotros bebemos café y el protagonismo del sabor lo tenemos al principio, yo bebo y noto explosión y me hace salivar, eso es un café con acidez. Si yo lo bebo, no noto nada al principio y me viene la intensidad después y me seca la boca, eso es un café amargo. ¿Y esto cómo debería ser, este café? Dime lo que notas. Vale. Probarlo. Es una pasada que lo tengo lejos y lo estoy oliendo. Fíjate que tú lo tomas, punch y baja, ¿verdad? Y se queda la boca muy limpia. No es. Yo ahora, por ejemplo, necesito tragar, te hace salivar, no te seca la boca, pero nada más agua. Nada, para mí, nada amargo. O sea, de hecho, lo tomo como si fuera una infusión. Yo podría tomar café. De hecho, tiene pinta de casi de un té, ¿sabes? Un té naranja. En cuanto a color, está clarito. Exacto. Esto es por el tueste. Recordar, si fuera más oscuro, sería más negro, por así decir, pero ya sería un café más pesado para expreso, no para filtro. Si este café lo preparamos en expreso, saldría muy ácido. A mí cuando me emociono con las cosas me sale una sonrisa tontorrona y es que tengo la sensación de que estoy tomando una bebida que no he probado nunca. Realmente ahora, claro, estás tomando un café fermentado. O sea, a ver, no es el café que yo he tomado nunca, pero sí tiene ese recuerdo de café, pero me sabe a otra cosa que está muy bueno y que podría tomármelo perfectamente como una infusión. O sea, Pues esta es la mejor manera para por la mañana tomarte un café. Fijaros que el café no tiene caloría ninguna. Al final es un producto que es como increíble, que sea tan bueno, que nos guste tanto y que no tenga De calorías. hecho, la gente que hace ayunos intermitentes, tú estás al café con leche o no, pero el café solo es tal cual, sí que no te hace una ingesta de caloría de nada. Una pregunta, el blend, por ejemplo, el expreso. Es expreso blend. Entonces, como es expreso, es para la máquina de expreso. Exacto. Correcto. En vuestra gama de producto hay para hacer esto, pero que no sea fermentado y que no sea de 340 euros el kilo. Por supuesto, como decimos al final de esta línea, es cafés un poquito más singulares. Ahora están muy de moda estos cafés. Y no solo esto, sino los cafés infusionados. Hemos dicho que este café se fermentaba antes de secarse. En la fermentación, si yo le añado cáscara de coco, melocotón, fresa, lichis, luego infusionas el café y el café pues ya tiene un sabor en concreto a algo. Hay mucha gente que está en contra porque utilizan café en manos y lo infusionan y te cobran de 300 euros el kilo, pero está muy de moda ahora. ¿y cuál sería de origen un café que se parezca a esto que estamos tomando y que no valga 340 euros? Tenemos muchos. Al final, fijaros, este sabor, ¿qué sabor tenemos? ¿Tenemos un sabor amargo a fruto seco? No, tenemos sabor a fruta. Entonces todos los cafés que nosotros tenemos naturales van a ser muy parecidos. No van a ser tan aromáticos como este. ¿Y cuál lo recomiendas tú? A ver. Por ejemplo, a mí el que más me gusta es el café de Etiopía. Ahora tenemos un café de Etiopía lavado, pero no es achocolatado, es muy floral. Parece como esto, un té, pero de jazmín. Espectacular. ¿Cómo se llama? Se llama Etiopía Gerbadogo. Etiopía y Herbadogo. Gerbadogo es la cooperativa que se dedica a recolectar los cafés de estas fincas. Y sí que es verdad que los cafés de Etiopía son muy particulares. El café se descubrió en Etiopía. En Etiopía no había una variedad de café. Estaba el núcleo, que era la típica. Y de ahí la fueron cultivando en diferentes países. Y ya eso sí que son variedades diferentes. Javi, pues yo me he encantado con esta primera parte del podcast. Nos has hecho descubrir el mundo del café y creo que hemos dado tips suficientes para que Runner, que nos está escuchando, cómo prepararte un café de la mañana en función de la mañana, de la tarde o cuando quieras, pero si vas a correr, cómo extraer esa dosis extra de cafeína, tengas la máquina que tengas. Y si además de eso, que debería ser igual el principal objetivo, te tiene que saber bien, pues aquí es una gama de productos de
de café. Ya me ha quedado claro lo de arábica y robusta. Muy claro, arábica siempre. Sí, sí. No me falta nunca. Y yo me ha quedado claro que voy a rescatar lo del filtro, que me está sabiendo esto. Sí, sí, hazlo bien. Javi, muchas gracias. Un placer, tío. Ahora, pero solo te falta. Nosotros nos hemos sumado al café corriendo. No sé si haces algo de deporte, te gusta correr o. Fíjate, yo al dedicarme al café sí que hacía mucho deporte, pero con moto. Antes hacía motocross a nivel competición también. Lo que pasa es que cuando empecé con el café me lo dejé para competir con el café. Vale. Y es verdad que hace mucho tiempo que no hago, pero al habiendo compartido un café con vosotros, Te puedes animar. creo que ahora Bueno, me animo, sí. pues muchas gracias por la visita, Javi. Un placer, Gracias. chicas, y placer. Bueno, Leo, pues después de esta charla que tuvimos ayer analizando, conociendo un poco más sobre el tema del café, cosas muy curiosas las que hemos aprendido. Y las esta que hemos cata, aprendido. que hemos hecho de este Esta café cata. tan... ¡Buah! Esa cata que hicimos, es verdad. Claro. Más luego, cositas que hicimos detrás de las cámaras, bueno, ha sido increíble, pero para darle un paso más a este podcast y darle una consideración, pues lo más cercana a la realidad del runner popular y a cómo entendemos la cafeína, los deportistas populares, pues más vinculados al running y al trail, pues nos hemos tenido que traer ¿a quién? Pues a tu nutricionista. Claro, o sea, todo no va a ser placeres. Hemos gozado ahí con el café y ahora toca hablar con Álvaro, que me lleva toda la parte nutrición. Bueno, Álvaro es un viejo conocido de Runea, porque ya le tuvimos hace muchos años, Álvaro Gallego, que es nutricionista, además muy vinculado a partes de resistencia y fuerza como el remo, por ejemplo. Sí. Pero bueno, vamos a saludarle. Álvaro Gallego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, Sí, sí, bueno, han pasado unos cuantos años, pero bueno, encantado de echar aquí el rato un poquito con vosotros y charlar. Yo creo que la última vez que hablamos te llamamos también para hablar de suplementación y la idea es hoy ponerle mucho foco a la cafeína y te ponemos en contexto, es que venimos de una charla increíble en torno al mundo del café, pero más desde un punto de vista de cómo consumirlo, de cómo extraer más cafeína de un café, pero queríamos llevarlo pues a esa parte más vinculada a ciencia, ¿no? A ver si todo esto que ahora podemos leer en ChatGPT, en artículos, pues tiene una base científica y nada mejor que estar contigo, Álvaro, para que nos pongas un poco de luz y de foco sobre todo este mundo de la cafeína. Y la primera pregunta es fácil. ¿Te gusta la cafeína como suplementación o como complemento para el deportista popular? Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que es un complemento un suplemento que se ha usado muchos años, desde los principios de los principios, como me gusta decir, y es un básico absoluto en prácticamente cualquier persona. Es una buena opción, como siempre, pues para aquel que busca un pequeño plus, comprobar sensaciones y ver cómo le sienta a nivel personal. Por ejemplo, está muchos años vinculado al remo, son deportes sí, de resistencia, pero también muy explosivos, ¿no? 20-30 minutos a tope ahí. ¿Es un suplemento que se toma de manera habitual? Normalmente en cualquier deporte que implique tanto fuerza como resistencia, o incluso ambas facetas mezcladas, ya te digo que es un básico. Es un básico absoluto porque al final no deja de una manera muy sencilla. Lo que podríamos decir es que al final la cafeína lo que hace es aumentar los niveles de energía, aumenta un poquito la capacidad de resistencia que tengamos y luego también tendríamos una capacidad de concentración más elevada, ¿no? Nos ayuda a estar más focalizados. También hay gente que lo utiliza para estudiar, por ejemplo, como otra parte, por supuesto, pero partiendo de esos tres básicos, en cualquier deporte, tanto de resistencia como de fuerza, debería sumar un plus a nuestra capacidad actual. Y, por ejemplo, o sea, ¿cómo se podría tomar? O sea, imagínate, yo soy un corredor popular, voy a correr una media maratón, por ejemplo, o sea, ¿me vale tomar un expreso antes de la salida o 2 expresos o 3 o 4 o un gel? ¿A partir de qué nivel tiene un efecto? Pues bueno, aquí lo que sobre todo entrarían son dos variables, que al final uno es lo que es la propia capacidad o cantidad un poquito de la cafeína, ¿vale?
sí que hay un estándar marcado que al final normalmente, siempre, pues debería ser entre unos 3 a 6 miligramos por cada kilo de peso, ¿vale? O sea, no es lo mismo la cafeína que necesita una persona de 100 kilos, por ejemplo, para notar un estímulo, a alguien de 50. Entonces, en base a eso siempre hay que tratar de adaptar la dosis, que sería el factor 1, porque Vale, el factor 2 ya sería la propia tolerancia que tenga la vale. persona. Hay gente a los cuales llevan tomando cafeína muchísimos años y su efecto prácticamente no lo notan porque están súper acostumbrados. Pero partiendo de esas dos premisas, ahí es cuando hay que empezar a hacer las cosas. Vale, y una pregunta, entonces, son 6 miligramos, Entre 3 y 6 más o menos entre sería 3 una y cosita 6. así. Vamos a coger una franja baja, 3 Cogemos miligramos, 3, ¿vale? por ejemplo, eso es. Vale, entonces, 3 miligramos por peso Por kilo de peso, una por persona kilo de de peso. 80 kilos, por ejemplo, sería unos 240 miligramos. Para notar en teoría, para notar un estímulo, sin contar la tolerancia que pueda llevar. Vale, 240 miligramos. Significa que Miligramos. los geles que vemos ahora, por ejemplo, un gel de 226, los grandotes Time, tienen 195, ¿vale? Miligramos de cafeína. Entonces, significa que tú te tomas un gel así y notas un efecto. Si tomas menos, ¿no vas a notar el efecto o qué puede ocurrir? O si queremos extraerlos del café. O sea, Sí, ¿cuántos cafés sería esto? ¿En un expreso? claro, ¿Cuánto hay? ahora hay que tener en cuenta lo que nos contaba, lo que hablábamos en la charla El anterior, de origen. que un café largo tiene más cafeína, un café de supermercado, por ejemplo, tiene más cafeína, pero bueno, más o menos, por poner un estándar de un café solo, ¿de qué cantidades podemos estar hablando? Un café solo, para que os hagáis una idea, suele rondar entre, no sé si son más o menos entre los 80 Sí, miligramos, una cosita así. Entre 80 y 100 puede ser aproximadamente. sí. Entonces, significa que un gel 226, bueno, por nombrarlos Sí, porque o los uso HSN actualmente, o vale, bueno. pero que tienen 165, 170, es el equivalente a 2 expresos Eso es, cargados. sería una cosa así. Acuérdate que expreso y cargado es lo Sí, sí, contrario, ¿eh? ya, ya, no, Hay que no. cambiar el chip Vale, vale. a dos americanos. Sí, a 2 Sería, americanos. a dos americanos. Infusados, sí, infusionados, ¿no? Infusionados. Sería. Vale, una pregunta. ¿Cuánto tiempo dura el efecto? Porque también se oye mucho en el peletón de los corredores que te dicen, cuidado, el gel de cafeína al final, porque si tú lo tomas al inicio, vas a tener el chute en el kilómetro 20, 25, tal, pero después vas a tener un bajón, como si fuera como la curva del azúcar, ¿no? Que te sube y que te baja en función del Sí, tiempo que pasa. es una idea parecida, sí. Lo que tenemos que saber es que aproximadamente entre que hacemos la toma de cafeína, bien sea con el propio café o bien sea con el gel o lo que sea, normalmente serían entre unos 30 a 40 minutillos como para notar algún efecto. O sea, si lo tomamos justo antes de la salida, nos haría falta pues unos 40 minutos de activación y demás como para notar un poquito cualquier cosa. Y luego la duración aproximada, como siempre, porque aquí, como hemos dicho antes, también entra un poquito en mano lo que es la tolerancia de cada uno de nosotros, pero podría estar en torno a unas, ojo, en nuestro sistema como tal, en nuestro cuerpo, unas 3 horas se considera aproximadamente. Que Así, ¿eh? otra cosa es que nos haga el efecto nos lo hace normalmente entre esos 40 minutillos hasta, pues que Vale. aquí puede variar muchísimo también, dependiendo de la persona. Claro, pues venga, suelto una anécdota. Venga, va, Venga, déjame, dale, venga. dale. No, es que claro, cuando dices que dura 3 o 4 horas, efectivamente, el efecto del boom, pues te dura, es muy cercano, pero después la cafeína se queda en tu cuerpo. Bueno, cualquier persona que se toma un café y que tiene una pequeña sensibilidad a las 6 de la tarde, a ver cómo duerme. Y en concreto, corrí la San Fermín Maratón en su última edición, que era una maratón nocturna. Sí, que daba 2 o 3 vueltas. O Cuatro cuatro vueltas, por eso fue. Dije, 4 vueltas, nunca he corrido maratón en 4 vueltas, fui a Pamplona a correr la última edición de la San Fermín Maratón. Claro, y era la primera vez también que corría una maratón de noche y acabé, qué sé, en plan a las 11:30. ¿Qué significa? Que el último gel de cafeína bien cargado me lo tomo a las 11 de la noche. Se acaba la carrera, pum pum, cerveza, comer un poco,
e ir a la cama, no sé, a la 1 de la mañana. Empiezo otra maratón. Imposible. O Empezó sea, otra no maratón. fue Imposible. imposible dormir. Estaba Tiene con sentido. los ojos así como focos. Pero Álvaro, claro, luego has hablado un poco del tema de la tolerancia de cada persona. Si tú eres un consumidor habitual de café o de cafeína, ese mito de que, de que la cafeína ya no te hace efecto, ¿eso es real? Es decir, ¿nuestro cuerpo se acostumbra a la cafeína en este caso? Nuestro cuerpo tiene una maravillosa capacidad que es adaptarse a todo. Y eso es lo que hace, pues ya te digo, que muchas funciones, para eso entrenamos, para que al final el primer día nos cueste, pero luego, según vamos generando esa tolerancia, el cuerpo se va adaptando. Pasa lo mismo con todo, pasa lo mismo con la alimentación también. Primeros días igual nos cuesta o igual tenemos cosas que no nos sientan de aquella manera, pero luego va generando una tolerancia, tiene la capacidad de adaptarse. Y eso es, en este caso, a veces juega en nuestra contra porque eso, el primer día o la primera semana que utilizas la cafeína como estímulo, pues te notas que podrías acabar con el mundo, reventar los entrenos, ya te digo, entrenos de calidad. Y luego, por ejemplo, siguientes semanas ya ves que, me falta un poco de punch, aunque estoy usando lo mismo, pero no noto lo mismo. Entonces, suele pasar, es muy común. Y creo que todos conoceremos a gente que, por ejemplo, puede tomar no sé cuántos cafés en un día y dormir con tranquilidad, no estimularles tampoco y Ya. llevar así casi todos los días. ¿Y tiene sentido, por ejemplo, hacer, como se hacía antiguamente, un vaciado de hidrato? Que me acuerdo que se hacía. Una descarga. Una descarga. Por ejemplo, no si vas a correr un maratón, una carrera, un medio maratón y quieres usar cafeína como suplemento, el estar, no sé, una semana sin tomar, ¿tiene algún tipo de sentido? ¿Se produce Una adaptación una adaptación a ahora no hay cafeína y la cafeína va a tener un mayor efecto cuando la tomes al de un tiempo? Yo te diré que siempre he sido muy amigo de hacer ese tipo de, ya te digo, de estrategias para con lo que sea, tanto con alimentos como en este caso con suplementos también, darle al tiempo un periodo en el cual no tenga nada de ese estímulo. Pueden ser semanas, pueden ser meses incluso, pero ya te digo, es generar un tiempo en el que no haya, ya te digo, ese estímulo nunca en el cuerpo y luego hacer una prueba, volverlo a reintroducir, ver cómo nos sienta, ha cambiado en algo y sacar un poco conclusiones de ello. Pero suele ser, yo siempre lo recomendaré. Pues O sea, muy curioso, ¿eh? a mi mujer que me dice que soy un amargado antes de la carrera, si me quitas además el café, es que ya es inaguantable. No, pero esa semana tomarías. La semana anterior serías inaguantable. Sí, Claro, no, haces no, el día de no. descarga y la semana de la No, carrera ya le das aquí al la café. cafeína, yo lo que haría es quitar todo hasta la maratón Y el mismo día- ¡pum! Y al kilómetro 18 tomar un primer gel de cafeína. ¡Buah! ¿Te imaginas que a tu edad, mejor marca personal gracias a la cafeína? Con nuevas Álvaro, pues, estrategias. estrategias. Te voy a decir una cosa, tienes un trabajo arduo con este señor ahí en la consulta en LB en Casturdiales. Trabajar con Lío es duro, pero seguro que es divertido y nos tienes que ir contando su evolución, aunque nosotros la iremos viendo. No sé qué objetivo te has puesto, ¿qué es perder peso, ponerte más fino? ¿Cuál es? Sí, ¿Ponerte más sí, no, fuerte? es volver a ser quien era. O sea, con Álvaro ya hemos tenido un recorrido pues precioso, o sea, que yo le agrego a mi mejor peso y mi mejor resultado en carrera pues de sus manos. Ay, Y quieres ahora, volver. justo esta semana, hemos vuelto a trabajar juntos, ¿no? A estar en relación y Álvaro tiene algo que te dice, porque tú vas siempre con el peso y le dices, no, es que jo, he comido mucho, he comido fuera, he comido tal. Y él usa la pinza, ¿no? Para medirte los pliegues y te dice, la pinza no miente. Una pinza no viene. La pinza no miente. Y entonces me ha pellizcado esta semana y los resultados son catastróficos. Entonces, lo bueno, solo podemos mejorar. Claro, claro. No hay Es más el que punto de inicio, tan sencillo como eso. Punto de inicio, Solo vamos a mejorar. solo se puede mejorar desde ahí. Pues haremos una evolución de Lío aquí casi a diario y métele caña que tiene muchos objetivos para lo que queda de año. Álvaro, muchas gracias por pasarte por un ratito por el podcast de Runea. Y a vosotros por acogerme. Bueno, y a todos vosotros, hasta aquí este episodio un poco diferente a lo que hemos hecho en otras ocasiones. Hemos conocido la cafeína, yo creo que en profundidad, Lío. Sí. Un buen repaso a lo que es la cafeína, además en toda su extensión, desde cómo preparar un café con mayor o menor dosis de cafeína, cómo escoger en el supermercado el café que tiene más o menos calidad y más o menos cafeína incluso.
descartar los torrefactos, eso me ha Sí. quedado clarísimo. La fecha de torrefacción súper importante, La el fecha tipo de lavado, bueno, un mundo. Y luego Sí. ya con Álvaro, pues el entender que sí, que la cafeína es un suplemento con base científica, seguro, y que hay que aprender a tomarlo. Hasta aquí el episodio de hoy. Estamos todas las semanas en el podcast de Runea y cada día nos puedes encontrar en redes sociales y donde nunca fallamos en www.runea.com. Hasta la semana que viene.